Bueno, entonces, a más de saludarles y esperando que se encuentren bien, comenzamos oficialmente nuestra clase, la cual va a tener como contenido el desarrollo de los estudios empíricos de las fortalezas del carácter. En términos más sencillos, quiere decir que vamos a ver de forma muy breve qué es lo que se ha investigado hasta ahora en el área de las fortalezas del carácter. Bueno, muy bien. Por tal razón, esto les va a servir para que ustedes puedan responder a la pregunta de cuáles son los estudios científicos que se han realizado hasta la actualidad. Bueno, entonces vamos a la diapositiva en la que nos quedamos. En la última clase habíamos hablado de cuál es la importancia de las fortalezas de carácter en diferentes ámbitos. A nivel teórico, mencionamos que gracias a ese estudio se han generado varias teorías, o sea, varios modelos teóricos, o ha engendrado diferentes formas de conocimiento. A nivel aplicado, que se han creado tanto intervenciones, y a nivel instrumental, una gran cantidad de formas de evaluarlas. Sin embargo, otra de las importancias de estas fortalezas del carácter radica en la evidencia empírica que le respalda. Entonces, aquí está puesto 5 de los estudios clásicos que se realizaron. En otras palabras, apenas salió la clasificación de fortalezas, se realizaron estudios para saber para qué servían. Y entonces, por eso se les llama clásicos, porque esto corresponde a los iniciales. Entonces, miren, nos dice que, por un lado, se encontraron asociaciones con aspectos laborales, afectivos y recreativos. Dicho en otras palabras, se refiere a beneficios. Por poner un ejemplo, en los aspectos laborales se refiere al rendimiento académico, al rendimiento laboral. O sea, que las personas que presentan más fortalezas del carácter suelen presentar mejor rendimiento laboral. Y asimismo, las personas que tienen una, una cantidad más marcada de una fortaleza, o dicho en otros términos, imaginen que dos personas tienen la fortaleza prudencia. Entonces, ambos tienen eso. Lo que acá nos dice es que mientras más alta sea la presencia de la fortaleza, se genera mayor rendimiento laboral. También se encontró en ese mismo año que existen relaciones con la satisfacción vital. Recordemos que este tipo de satisfacción se refiere a la evaluación general de su vida. Es algo más complejo, pero es como si yo les preguntara, en general, ustedes cuán satisfechos o cuán contentos se encuentran con su vida. Y que ustedes analicen en una escala de Likert de tipo 5, en donde estaríamos muy satisfechos o muy poco satisfechos. Entonces, esto quiere decir que la gente que tiene más fortaleza del carácter, en general, tiende a estar más complacida con su vida. Por otro lado, se encontraron también asociaciones entre las fortalezas del carácter de padres e hijos. Es decir, esta primera evidencia induce a pensar que tiene cierta heredabilidad, o por lo menos que uno, mediante la crianza, puede enseñar dichas fortalezas. También se detectó que estas no solo pueden ya determinarse cuando uno es adolescente o adulto, sino que desde la infancia comienzan a presentar ciertos indicios, como la esperanza, como el humor, como el amor. Y finalmente, a nivel clásico, se identificó que las fortalezas generan aumento de la felicidad a corto plazo y esa más estable. Asimismo, tienden a disminuir los síntomas depresivos cuando nosotros aplicamos alguna intervención del uso de las fortalezas centrales. Es decir, esa técnica que hablamos la clase pasada, de que uno se autoevalúa y detecta las 5 fortalezas más altas. A esas fortalezas más altas se les llama también centrales. Bueno, entonces, esto fue lo clásico. Vean, que corresponde desde el año 2004 al 2005.
En el resto de años, lo que se originaron fue una cantidad importante de estudios en diversas áreas, como la salud, la educación, el trabajo, las relaciones sociales, las interacciones con otros rasgos de personalidad. También, ¿qué es lo que pasa cuando usamos más o usamos en exceso a las fortalezas? También se hizo estudios que medían la eficacia de los tratamientos y cómo se muestran las fortalezas en ciertas poblaciones específicas, como la gente que está en situación de calle o la gente que pertenece a profesiones específicas. Entonces, les puedo decir que tranquilamente hasta ahora se han hecho, pongan un aproximado de unos 700 estudios en diferentes áreas, o sea, 700 investigaciones publicadas. Entonces, antes de ir a lo laboral, primero quiero enfatizar la parte de la salud. Bueno, entonces acá se ha encontrado evidencia de mejoría tanto en salud física como mental. Eh, por ejemplo, miren, hay estudios que nos muestran que si alguien tiene buena salud física y buena salud mental, es más probable que tenga más fortaleza del carácter. Es decir, la salud física y la mental predice las fortalezas. Por otro lado, también tiene una relación con la autoestima, o sea, más fortalezas, más autoestima. Eh, ¿Qué otra cosa por acá? Ah, también en adolescentes se ha detectado, perdón, retiro lo dicho, que hay cierto tipo de fortalezas que lo que hacen es que no solo nos mejoran ciertos aspectos, sino también generan un freno para cierto tipo de conductas. Por ejemplo, se ha encontrado en un estudio africano publicado en el 2008 que los estudiantes que presentan más fortalezas de carácter tienen menos tendencia a tener prácticas sexuales riesgosas, es decir, sin protección. A ver, otro aspecto por acá. También las fortalezas tienen una relación con las estrategias de afrontamiento. Recuerden que estas últimas se refiere a la forma como uno soporta los golpes de la vida de una manera sana. Eh, a ver, otra cosa. También tiene una relación con el bienestar psicológico, como les habíamos conversado. A ver, déjenme ver otra cosa a nivel de salud. Sí, hablemos también a nivel de las enfermedades. Eh, Hay evidencia que nos indica que a mayor fortaleza del carácter, los sujetos se sienten más funcionales cuando estamos hablando de pacientes que están atravesando situaciones de daño cerebral, o en otras palabras, que en personas que han tenido algún tipo de lesión importante en el sistema nervioso, las fortalezas del carácter parece que predicen el hecho de que ellos se sientan más funcionales. En términos más sencillos, eso significa que inculcar a alguien fortalezas del carácter podría entenderse como una especie de vacuna en caso de que te pase alguna situación grave, porque tendrías una forma de ver más positiva o menos negativa. También a nivel de los niños y el tratamiento pediátrico del asma, se ha identificado que mayor presencia de las fortalezas predice una mayor fidelidad del paciente que tiene asma. Otra cosa. Mm, También se han hecho estudios a nivel de las capacidades especiales y se ha identificado entonces, como se mencionó hace un rato, que las fortalezas parece que son unos elementos predictores de su calidad de vida. Por ejemplo, en situaciones como la deficiencia intelectual, la esclerosis múltiple o daño cerebral severo. Otro aspecto, a ver. No, en adolescentes se encontró que predicen menor conducta desafiante, es decir, esto se refiere a los adolescentes que generan problemas en sus ambientes, entonces las fortalezas parece que disminuyen esta situación. Si hablamos a nivel de la pandemia del COVID, un estudio hecho por UMUCU el año pasado nos muestra que la gente que presenta mayores niveles de las fortalezas
ha generado menor impacto en su bienestar durante la época de la pandemia. Este fue un estudio italiano. Asimismo, a mayores fortalezas se encontró menores síntomas depresivos, ansiedad y estrés en esa misma población italiana, en el estudio de Casali. También se encontró que, curiosamente, durante la pandemia hubo un incremento en los niveles de las fortalezas prudencia y modestia. Es decir, que en varias partes del mundo, por más que haya sufrido un impacto la salud mental de los sujetos, se encontró que ¿cómo se llama? Las fortalezas generan, o sea, que se incrementó el nivel de las fortalezas. A ver, a nivel de las psicopatías, se ha encontrado que no existen diferencias entre la gente que tiene tratamiento psiquiátrico y la población general. O sea que no es que el hecho de acudir a tratamiento psiquiátrico corresponda a que tengan menos fortalezas o más fortalezas. En la depresión ha generado disminución de síntomas depresivos. Si hablamos a nivel de eventos traumáticos, se pone el ejemplo del seguimiento que se hizo a la gente del nivel de las fortalezas de carácter después de la caída de las Torres Gemelas en el 2001. Y se encontró que en los 10 meses posteriores, en general, las personas mostraron mayores niveles de sus fortalezas de carácter. Es decir, esto induce a pensar que parece ser que cuando la humanidad experimenta algo bravo, hay gente que se vuelve más conflictiva, pero asimismo incrementa el nivel de bondad o el nivel de buen carácter. Y es algo bastante curioso. También se han hecho estudios en el año 2015, después de las tragedias de violencia armada en Estados Unidos, como Sandy Hook, Virginia Tech y Aurora. Estas tres ciudades sufrieron, por poner de forma muy resumida, ataques en donde, en pocas palabras, hubo un grupo de adolescentes que llegaron a la secundaria de Sandy Hook y con armas de asalto procedieron a limpiar a sus compañeros. Y en el Virginia Tech, en cambio, fue un estudiante con origen asiático, también, o sea, el pistolero de Virginia Tech se le conocía, igual fue con rifles y procedió también a limpiar a varias personas de su facultad, esto es una universidad. Y en Aurora se refiere al incidente cuando se estrenó la tercera película de Batman del director, ay, me olvidé el nombre, Holland me parece que es bueno. Entonces ven que el contexto es que en la segunda película de Batman aparece un personaje muy, muy bien construido que es de Joker. Y en la tercera película, o sea, cuando se estrenó en el cine Aurora, lo que sucedió fue que una persona se disfrazó de Joker y entró al cine y procedió a limpiar a la gente. Entonces, acá estos estudios que se hicieron en las poblaciones que fueron víctimas de esa situación, dice que posterior a la matanza de Sandy Hook se presentaron disminuciones en general en las fortalezas del carácter durante el primer mes y segundo mes. O sea que parece ser que cuando la gente recibe un traumatismo así de grave, los 2 primeros meses en general las fortalezas del carácter bajan. Dicho en términos sencillos, cuando la gente recibe un impacto así, parece que el nivel de bondad general disminuye. Sí, en cambio, en el asunto del Virginia Tech y Aurora, no se encontró ningún tipo de disminución. También, después de los ataques terroristas en el 2015 en París, se encontró también una diferencia en las fortalezas del carácter. Es decir, parece que en este caso la gente también disminuyó su aspecto de la bondad. A ver, otro aspecto curioso. Sí. También se ha estudiado si es que tienen algún tipo de impacto en los síntomas psiquiátricos que tienen población que ha estado expuesta a violencia política, guerras y terrorismo.
Entonces, hay varios estudios en Medio Oriente que han identificado que en general las fortalezas del carácter se asocian al crecimiento postraumático, tanto en personas directas como en indirectas. Por ejemplo, en el terremoto disculpen mi forma de pronunciar porque no hablo chino aún, es en el terremoto de Wenchuan. Ahí entonces hubo una asociación en el crecimiento postraumático, o sea, tanto la gente que perdió familiares ahí como los que vieron, o sea, la tragedia, o sea, que no perdieron familiares en ese terremoto, se encontró que tener las fortalezas les ayuda al crecimiento postraumático. También algo curioso es que si hablamos a nivel de las personas que han tenido algún tipo de abuso infantil, se observa que ellos tienden a presentar menores niveles de clemencia y misericordia, o sea, esa fortaleza que también le llamamos perdón. También ellos tienden a presentar menores niveles de gratitud y menor apreciación de la belleza y excelencia. O sea, en general tienen estos tres fortalezas menos en comparación con los otros. Y si hablamos a nivel de las adicciones, se habla de que las fortalezas de la templanza, o sea, la autorregulación, la prudencia, sirven para o mejoran la abstinencia del consumo de alcohol. Es decir, que si estamos trabajando con esa población y detectamos que tiene más prudencia y autorregulación, su pronóstico es mejor. También es curioso porque se observa que la gente que tiene estas fortalezas presenta menores niveles de alcohol en la sangre, inclusive en personas que ya tienen alcoholismo. Y también la adicción al Internet se ha asociado negativamente a la fortaleza valentía. Es decir, o sea que la gente que tiene menos valentía tiende a presentar más adicción al Internet. Y, en cambio, el otro dato curioso, la gente que tiene más fortalezas cognitivas, o sea, el amor por el saber, la perspectiva, la curiosidad y la creatividad, la gente que tiene más de estos niveles es más propensa a tener adicción al Internet. Entonces, si ustedes ya se hicieron el diagnóstico de cuáles son sus fortalezas y escuchan que menciona alguna de esas, recuerden que pueden preguntar lo que quieran. Inclusive, por otro lado, si hablamos acerca de la adicción a los teléfonos, a los smartphones, se observa que la gente que tiene prudencia y autorregulación es menos probable que caiga en esa adicción de teléfonos. Entonces, esto es una primera presentación de los elementos de la salud. Antes de pasar a la educación, les pregunto si hay algún tipo de inquietud o quisieran que explique mejor algo. No, bueno, sigamos entonces. A nivel de la educación, se ha observado que en general las fortalezas del carácter tienen un nivel bastante adecuado de, o sea, de beneficios educativos. Entonces, vamos a poner ciertos ejemplos. Se ha mostrado que en la infancia y en la adolescencia, a mayores fortalezas, los muchachos tienen más felicidad a corto plazo y la más estable. Que los niños tienen como fortalezas más comunes el amor, la bondad y el humor. Entonces parece que el resto se desarrolla en edades posteriores. A ver, otra cosa. Sí, también en adolescentes se observa que a mayores niveles
presentan mejores personalidades vocacionales. Es decir, que mientras más alto tienes las fortalezas, vas a tener más claro tu panorama de qué es lo que quieres hacer después de la secundaria. Sobre todo eso, si por si acaso aquí alguien se va a dedicar a la orientación vocacional. Entonces, ven que hay diversas formas de mejorar esa área de la orientación. Acá estamos diciendo, vea, si es que le mete también un tratamiento en fortalezas del carácter, va a generar un beneficio a nivel de la vocación. Sí, también que a mayores fortalezas existe mayor comportamiento prosocial. Esto significa comportarse de forma adecuada entre compañeros. Ejemplo de comportamiento prosocial es ser respetuoso, decir por favor, no gritar, tratar de llevarse bien con los compañeros, respetar al líder o liderar en su momento, no sabotear al grupo, no dar la contra, o sea, de forma excesiva. Entonces, la gente que tiene más fortalezas tiene más comportamiento prosocial. A ver otra cosa por acá. Hablemos sobre la crianza. Si es que acá entonces tenemos gente que ya tiene familia o le interesa bastante esa área, vamos a darles datos. Se observa que a mayores niveles de las fortalezas tiende a disminuir el estrés propio de la crianza de hijos. Sí. Otra cosa. También, o sea, que formas de crianza en donde inculcan la aplicación de las fortalezas tienden a aumentar el logro académico de los hijos. Inclusive, miren, si recordamos lo que nos enseñaron en psicología del desarrollo, ven que ahí de forma muy concreta o muy resumida más bien, nos podríamos dividir que el trato o el apego que tienen los cuidadores con los hijos se va a llamar sano, evitativo y ambivalente. El sano es cuando le responden las necesidades, o sea, cuando los padres le prestan atención a lo que quiere el hijo sin exagerar. Evitativo, como dice su término, es cuando le dejan a un segundo plano o le prestan menos atención. Y ambivalente es cuando es inestable, o sea, que a veces les consienten mucho y después no le prestan atención. Entonces, lo que es curioso es que desde hace varios años ya se sabe que si no tuviste un apego sano, estos dos son predictores de problemas interpersonales y un montón de otras cosas. Entonces, acá nos dice que es curioso porque si se fomentan las fortalezas del carácter en estas crías, tiende a disminuir el efecto negativo que tuvieron en el apego. Es decir, que una intervención en la escuela o en la secundaria en fortalezas tiende a disminuir, entre comillas, esa herencia malvada que te dio no presentar un apego sano. Otra cosa. Veamos a nivel educativo ciertos resultados. Entonces, a mayor fortaleza hay mayor satisfacción universitaria. Es decir, que los estudiantes se sienten más satisfechos con su carrera. O en términos más pragmáticos, que a más fortalezas, el estudiante se siente menos insatisfecho con la carrera, porque sobre todo en psicología es una constante que seamos muy críticos, más allá de cuán bien o cuán mal está una institución. En general, los psicólogos somos muy críticos. Hay ciertas fortalezas que predicen mejores relaciones interpersonales, como la bondad. Entonces, por eso es que el típico buena gente o la gente así que es muy solidaria, es muy común que tenga varios amigos o que le hagan bastante el aguante. Asimismo, una de las formas para mejorar el nivel de amistad es aprender la fortaleza clemencia y misericordia. Recordemos que esta es saber perdonar. También se identificó que hay ciertas fortalezas que predicen la generación de científicos. Entonces nos dice que aquellas
fortalezas cognitivas, o sea, la perspectiva, curiosidad, creatividad, amor por el saber, tienden a ser predictores de la gente que se dedica a la ciencia o a la academia en general. También mejora la adaptación escolar, genera que los niños se adapten, funcionen mejor y también que tengan mayores logros. A nivel de los docentes, se sabe que ciertas fortalezas mejoran su eficacia. Por ejemplo, la vitalidad, el humor y la inteligencia social. Recordemos, vitalidad es tener mucha energía. Humor es ver desde un punto de vista positivo y hacer chistes. E inteligencia social es manejar grupos. Entonces, que estas tres fortalezas mejoran el rendimiento de los docentes. Si acá tenemos personas que van a dedicarse a ser profesores. Otra cosa, a ver. Sí. También que hay ciertas fortalezas que predicen que el sujeto se ponga la camiseta para ya meternos en ámbitos laborales. Específicamente la esperanza y la gratitud tienden a generar gente que esté más puesta la camiseta. Entonces, esto nos haría pensar que podríamos incluir esta información descubierta por Browning en el 2018 para nuestros procesos de selección de personal en caso de que alguien se dedique a eso. Porque ahí estamos viendo que, ¿qué tal si entonces si la organización donde trabajo me piden así que de forma ideal consiga personas que sean más predispuestas a ponerse la camiseta? Acá nos dice que hace 3 años se descubrió que uno de los indicadores para generar esta camiseta es la esperanza y la gratitud. Por lo tanto, podríamos utilizar eso para seleccionar a candidatos más idóneos. Bueno, eso ha sido a nivel de la educación. Hasta aquí, ¿qué preguntas hay? A ver, les noto muy callados. O sea, ¿les estoy dando muy rápido la información o hay alguna novedad o qué sucede? ¿O solo porque es sábado? Profe, creo que es porque es sábado nomás. Ya, ya. Sí, sí. Pues entendemos que es día inusual. Bueno, tratemos entonces de esforzarnos más porque sé que es un día inusual también para mí. Bueno, sigamos. En el área laboral es donde me quiero detener más. Por eso es que acá ya ponemos entonces los datos con los autores, los cuales están en las referencias de esta diapositiva. Entonces, fíjense que el equipo de Haynes en el 2018, al igual que el de Littman, 8 años antes, descubrieron que la satisfacción laboral tiene una relación con las fortalezas del carácter. Es decir, que la gente que más alto tiene esos indicadores suele presentar mayor satisfacción laboral, o sea, que se siente más cómodo donde trabaja, independientemente de las condiciones en las que se encuentre. Asimismo, que estas fortalezas se han asociado al desempeño laboral, y esto se muestra en varios estudios eh, como se muestra acá. Entonces, son estudios europeos de Harzer, de Littman y de otros autores. Entonces, que verifican esto desde hace varios años. Por otro lado, se encontró asimismo que a mayores fortalezas existe mejor comportamiento organizacional, es decir, que la gente se trata mejor, que se comunica de una forma más eficaz y que también tiende a presentar
Perdón. Y experiencias laborales saludables. Experiencia laboral se refiere a cómo percibe el ambiente. Entonces, la gente con más fortalezas tiende a percibir el ambiente laboral de una manera mejor en comparación con los otros. Enfatizo, si se van a dedicar también a la selección de personal, dense cuenta que estamos diciendo que a mayores fortalezas parece ser que va a corresponder a una persona que tenga una mejor adaptación al ambiente, sobre todo si es que están trabajando en ambientes en donde la tensión es brava. Ven, entonces que uno podría hacerle como entrevistas o diferentes cosas, preguntarle si es que aguanta la presión. Pero otra cosa es evaluarle las fortalezas del carácter porque es una manera indirecta de evaluarle lo mismo sin la posibilidad de que nos pueda manipular. A su vez, el equipo de Gander encontró que las fortalezas generan se asocian a menor comportamiento laboral producente. Esto se refiere a menor ausentismo. O sea, que ven que ausentismo se refiere a la gente que falta mucho. Entonces, las fortalezas también se asocian negativamente a, ahí me olvidé, ausentismo, el sabotaje, ¿cierto? O sea, que estas personas tienden a sabotear menos a su organización. Y el otro es que se asocia también a menos renuncias. En pocas palabras, que las fortalezas generan que los trabajadores se comporten y se adapten mejor y disminuye estos comportamientos que son desagradables, como que falten mucho, que saboteen la organización y que tengan renuncia. Bueno, a ver, déjenme ver qué otro dato tengo por acá. Sí, que también las fortalezas se asociaron a comportamiento ético, es decir, que la gente que tiene más de estas fortalezas en general tiende a cumplir mejor los reglamentos internos y los códigos de ética de los lugares de trabajo. En pocas, esto nos sirve para que podamos entender que hay evidencia muy sólida solamente viendo en estas áreas a nivel laboral. Bueno, vamos a nivel de las relaciones sociales. Te voy a hacer una pregunta en Sí, relación a lo del trabajo. ¿cómo no? ¿Qué considerarías que corresponde más, o en todo caso, si sería eso, por ejemplo, relativo a la situación? Por ejemplo, por un lado, trabajar con una persona de forma individual, de repente, fortalezas que serían clave para su trabajo y que él está careciendo, ¿verdad? O que tienen un bajo nivel, por así decirlo, y tratar de levantar un poco eso. O, por ejemplo, trabajar de manera grupal y, qué sé yo, en una sesión o en un pequeño taller o lo que sea, enfocarse en un tipo de fortaleza, por ejemplo, y tratar de que todos desarrollen esa fortaleza. Buena pregunta. Ya se ha investigado eso y la conclusión a la que se llega es que es más, perdón, es más eficaz eh, hacer que la gente aplique más sus fortalezas centrales, o sea, sus fortalezas más altas. Eso es más eficaz en comparación con tratar de que suba sus niveles de fortalezas bajas. Entonces es más eficaz tanto para su bienestar como para el rendimiento laboral. Ojo, imaginen, eso les da lo de forma general. Imaginen que justo entonces en esta organización se necesita que tengan más prudencia. Ahí sí entonces justificaría trabajar solo en esa fortaleza. Pero en general, lo mejor es encontrar para qué es buena cada una de esas personas y hacerle que apliquen esos músculos en el trabajo. Sí, bueno, continuemos. A nivel de relaciones sociales,
Sí. Cuando la gente tiene más de estas fortalezas, tiende a tener un comportamiento más amable con los extraños. Se descubrió el año pasado. Como les dije hace un ratito, también la gente que tiene la fortaleza curiosidad suele generar amistades o vínculos interpersonales más sólidos. Y acá les hago una pregunta, a ver, esta es una pregunta brava. ¿Por qué creen que la gente que tiene más curiosidad genera estas relaciones más profundas? Yo creo, profe, porque la gente curiosa siempre se anima a preguntarle mucho más allá que algo básico de cómo está tu día y demás, sino que siempre trata de entrar hasta lo más profundo de la otra persona. Y es como que hace que la otra persona se abra más y se genera un lazo un poco más fuerte. Bien. Laura, me parece que quiere decir algo. Bueno, parece que se le activó nomás el micrófono. La respuesta es sí, va por ahí. La curiosidad lo que hace es que se genere una conversación en donde no solo vayan aspectos superficiales como qué tal estás, qué hiciste o qué te gusta, sino por qué te sientes así, o por qué no te sientes así, o por qué te gusta tal cosa. Entonces, en general quiere decir que esta fortaleza hace que la conversación llegue a un nivel de simbolismo más interno y no solamente una descripción o narrativa de lo que la gente hace cada semana. Así que la gente que haya identificado que tiene alta curiosidad, entonces ahí puede entender por qué capaz con algunas personas se lleva bien y llegan a conocerse de forma profunda y por qué con otras, en cambio, no se lleva tan bien. Porque ven que hay personas que no le copa tanto hablar de cosas más internas, sino solamente narrativas de las acciones cotidianas. Bueno, para quienes están en pareja, dice que presentar humildad es un protector contra el estrés marital en las mujeres, no así en los varones. Es decir, si no están familiarizados con el constructo, estrés marital se refiere a la gente que se ha casado o que convive, es decir, que está en una relación de matrimonio o semejante matrimonio, suelen presentar ese estrés propio de esa circunstancia. O sea, por más que se lleven bien, la instancia del matrimonio genera pros y genera estresores. Entonces, ese estrés normal baja si es que baja en las mujeres, siempre y cuando tenga la humildad modestia. A ver, sí, también, o sea, se han hecho estudios en parejas sentimentales entre migrantes, o sea, gente que se desplaza de su lugar de origen a otro. Entonces recuerden que un migrante puede ser si se va del interior a una capital o viceversa, o entre países. Entonces, Bota en el 2020 identifica que la curiosidad, la gratitud, la esperanza y la vitalidad predice la resiliencia en estas parejas. Dicho en otros términos, que cuando tenemos parejas de extranjeros o gente que se ha mudado, si es que tiene curiosidad, gratitud, esperanza o vitalidad, eso les sirve para sostener más o para generar más resiliencia en comparación con otras personas. Entonces, eso nos hace pensar que si es que ustedes piensan migrar y no tienen alguna de estas características, capaz que sería buena idea pensar cómo aumentar mi curiosidad, mi gratitud, mi esperanza, mi vitalidad. A ver, otra cosa. Sí, también Weber y Ruch en el año 2012 identificaron que a mayor similitud entre las fortalezas del carácter de la pareja, o sea, de los miembros de la pareja, eso predice la satisfacción vital, o sea, que se sientan felices con su vida. Dicho en otros términos, mientras más parecidos sean en las fortalezas del carácter, tienen un mejor pronóstico de sentirse bien.
Eh, también se han hecho estudios de cuáles son las fortalezas más apetecidas en el cortejo y las cuales son la integridad, o sea, ser coherente, humor, hacer reír a la gente, y el amor. Entonces, estas tres son las más deseables. Y la menos deseable es la espiritualidad. Es decir, parece que esa fortaleza como que no copa tanto. Y a nivel de las amistades también se ha identificado cuáles son las fortalezas más apetecidas. Es decir, lo que más quisieras que tenga tus amigos. Acá les pregunto, ¿cuáles fortalezas creen que son las más deseables con los amigos? A ver si le adivinan. No importa si no se acuerdan el término preciso, sino que me den la idea de qué fortaleza es. Ya sería bastante válido. Profe, no sé el término exacto, no recuerdo, pero pienso que podría ser la confianza. Sí, la integridad, muy bien. ¿Qué otra cosa desean en sus amistades? A ver, aterricen, o sea, piensen en su amigo. Imagino que sí tienen amigos, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué quisieran que tenga o por qué les gusta su amistad? Honestidad, vitalidad. Sí, claro. Honestidad sería integridad. La vitalidad no aparece dentro de los más deseados. Otra más es el humor. Amabilidad. Sí, tal cual. La amabilidad, o también conocida como bondad. La otra también es la imparcialidad, o sea, lo que se entiende también como justicia. Bueno, también otro dato, que la gente que presenta más mayores fortalezas del carácter, o sea, que tienen más elevado, tienden a generar mejores, o sea, amistades con mayor calidad, o sea, que tienden a sentirse más cercanos. Bueno, eso a nivel de las relaciones sociales. ¿Qué preguntas hay? Cierto, me olvidé. También en este punto cabe recordarles que hay un ejercicio bastante saludable que se le recomienda a la gente que está en pareja y que consiste en que cada uno se evalúe sus fortalezas con cualquier instrumento, no viene al caso. Y después, o sea, cada uno se evalúa y tiene sus resultados. Y en la segunda instancia, en cambio, uno vuelve a tomar el instrumento, pero no contesta como uno, sino cómo crees que contestaría tu pareja. Y ahí entonces, ¿cómo se llama? Se saca el diagnóstico de esta segunda evaluación, o sea, cómo contestaría mi pareja. Y ahí entonces se hace una comparación entre el autodiagnóstico y el diagnóstico de la pareja para ver en qué coinciden y en qué no. Y después se ponen a hablar por qué respondieron de esa manera. Entonces es un ejercicio bastante curioso porque parece ser que eso tiende a afianzar los vínculos, porque ahí entonces el otro identifica que, o sea, es una forma como nosotros podemos evaluar objetivamente o ver objetivamente cómo nos está mirando el otro, o dicho en términos más sencillos, es un ejercicio para para mirarnos a nosotros mismos desde los ojos de la pareja. Entonces eso tiende a ser un ejercicio que hace que después la conversación sea muy íntima y les ayude. Sí, eso. Vamos a nivel de las interacciones de uso. Veamos que tengo por acá. Mis apuntes. Mm, eh, sí. Interacciones con rasgos de personalidad como el Big Five.
Acá nos muestra que la gente más extravertida tiende a presentar mayor curiosidad y humor. A ver, sí. Ay, no, perdón, eso no es en el Big Five, es en la tipología de Carl Jung, o sea, entre extravertidos e introvertidos. Entonces, la curiosidad y humor es más alto en los extravertidos en comparación con la gente introvertida. Otra cosa, parece ser que las fortalezas tienen una influencia genética, a excepción de la ciudadanía, la modestia y el humor. Parece ser que ahí, o sea, no se ha encontrado evidencia que nos indique que eso sí sea genético. En cambio, en las otras sí hay evidencia de cierto tipo de genes específicos. Se ha encontrado que la fortaleza amor parece ser que tiene una mayor explicación ambiental. O sea, que no importa tanto el ambiente en el que sea, o sea, el componente genético con el que vengamos, sino más bien con el ambiente en donde nos hemos desarrollado. Sí. Y a nivel de los usos de las fortalezas, se ha encontrado que a medida que la gente más usa las fortalezas, se generó, o sea, se aumenta esos hallazgos que conversamos hace un ratito. Ven que les dije que hay asociación con satisfacción vital, en general mejor salud. Asimismo, entonces, la gente que no solo tiene más fortalezas, sino la gente que usa más, o sea, que aplica más sus fortalezas, tiende a, ¿cómo se llama? A presentar más beneficios aún que los que solamente las tienen. Es decir, es algo así como que tener un cuerpo fornido te sirve para protegerte de ciertos golpes, pero aquella gente que no solamente es así, sino que usa más sus músculos, aumenta ese beneficio. Otra cosa, sí, a nivel educativo, como les dije, mejora en general el rendimiento y el proceso de enseñanza-aprendizaje. El uso a nivel laboral se ha encontrado que mejora el clima laboral y también la comunicación en organizaciones que son muy verticales. Que si es que se construyen ambientes laborales en donde los trabajadores usan más, o quiere decir que si generamos un ambiente laboral que fomenta el uso laboral de las fortalezas, tiende a generar mayor compromiso laboral, mayor rendimiento en general de la organización, comportamiento proactivo y disminución del ausentismo, inclusive en empleados sometidos a altas demandas estresantes. También se ha observado que si es que el supervisor genera mayor apoyo a que la gente use sus fortalezas, tiende a mejorar el rendimiento de la institución. Aumenta el autocontrol, hace que la gente tenga mayor bienestar. Bueno, eso. A nivel de las intervenciones. Primero, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, sigamos entonces. A nivel de las intervenciones, en cambio, se ha encontrado que a nivel de las intervenciones en el ámbito de la salud, se observan beneficios en general en la disminución de los síntomas tanto físicos como psicológicos en gente que tiene problemas cardíacos, respiratorios, gente que tiene enfermedades de inmunodeficiencia, que están en procesos en pacientes oncológicos. Entonces, a ellos se observa que se disminuye su sintomatología, tanto física como mental. Y no solo eso, sino que aumenta su bienestar o su calidad de vida también. Estos estudios se han replicado también en personas que tienen algún tipo de discapacidad.
inclusive con personas con parálisis cerebrales severas. Otro aspecto. Y bueno, en educación se ha observado que cuando se aplican estas técnicas a los genios, o sea, a los alumnos superdotados, tiende a mejorar su rendimiento y tiende a disminuir sus comportamientos conflictivos o sus problemas con el entorno. Ven que usualmente a más inteligencia hay ciertas personas que tienen más inteligencia y eso les genera dificultades sociales, sobre todo cuando están en un ambiente que no les exige tanto como sus capacidades. También se han diseñado, o más bien se han calibrado ciertas materias para que tengan una vinculación con las fortalezas del carácter y se ha encontrado que eso mejora la salud mental y disminuye la sintomatología negativa en adolescentes. Por ejemplo, para enseñar arte, se han diseñado programas en donde te enseñan qué hizo tal prócer y se asocia con una fortaleza del carácter. Por ejemplo, Napoleón hizo tal cosa en el siglo XVIII, XVII. Entonces, ¿quién de acá puede detectar qué fortaleza del carácter mostró Napoleón? Se levanta el niño y dice, no, yo veo entonces que tuvo inteligencia social porque en la batalla de Waterloo tal cosa, tal cosa. Asimismo a nivel de historia o asimismo a nivel de las artes. Es decir, o sea, que ya se han hecho estudios en donde se han agarrado materias transversales de la escuela y la secundaria y le han tratado de hacer un paralelismo con las fortalezas para que los chicos no solo aprendan la ciencia, sino también puedan hacer un paralelismo con las fortalezas y por lo tanto las apliquen. Otro ejemplo es que se ha incluido en las clases de literatura para que no sea simplemente la adquisición de ese conocimiento, sino también que tenga un impacto en su forma de ser. O en los deportes, en materias como el inglés, la consejería, y así. Bueno, y lo último, antes de irnos a un receso, sería las poblaciones específicas. Veamos qué tenemos. A ver. Un dato también. Si es que alguien de acá practica el mindfulness, también se ha encontrado evidencia robusta que nos indica que cuando se aplica tanto el mindfulness como el uso de las fortalezas del carácter, o sea, esa técnica que ustedes tienen que aplicarse para el trabajo, entonces estas técnicas aplicadas en conjunto parece que aumenta la eficacia de si solo aplicamos la una o si solo aplicamos la otra. Recuerden que esta técnica de mindfulness, de forma muy resumida, consiste en una especie de meditación guiada. Obviamente es algo más complejo, pero para darles una idea. También se ha asociado al coaching y se ha encontrado que si es que le metes fortalezas ya tiene una estructura más concreta y un respaldo teórico que muchas veces se critica a esas técnicas. Por otro lado, bueno, veamos entonces a nivel de las artes. Hay varios estudios entonces que nos indican cuáles son las fortalezas más comunes que tienen según la profesión. Entonces, acá quiero que me ilustren con su conocimiento o con su percepción colectiva. La gente que se dedica a las artes, ¿qué fortalezas creen que tiene en mayor medida? Creatividad, profe. A ver, sí, tal cual. ¿Qué más? A ver, piensen entonces en los músicos, en los escultores, en la gente en los pintores, en los actores. ¿Qué otra cosa creen que tienen muy elevado ellos? El ego. ¿Cuál? El ego. Claro, sí, sí. Pero bueno, volviendo al punto de la fortaleza del carácter, el ego pasaría por otra cosa.
Entonces, Es- ¿qué otra cosa? Esta parte, no se me viene nomás el nombre correcto, pero lo transpersonal, por así decirlo, Claro, en para general, obtener la inspiración no sé, de sí, lo divino, por así decirlo. claro. Entonces, ellos tienen más de las fortalezas transpersonales, es decir, la apreciación por la belleza y la excelencia. Sí, también tienen más ah, músicos profesionales. Ellos también tienen alto autocontrol, o sea, pónganse la gente que toca, por ejemplo, el violín, tiene alto de ese nivel. Bueno, en general, pero sin embargo, lo que ellos tienen en menor nivel, o sea, los artistas, son la perspectiva, o sea, ver las cosas en perspectiva. Recuerden que consiste en resolver rápido los problemas o ver de manera general y dar buenos consejos. Y esta fortaleza parece que es la que menos tienen en este grupo. Bueno, vamos a los deportes. ¿Qué creen cuáles son las fortalezas más altas en los atletas? Vitalidad. Bien, claro. ¿Cuál otra más? Les voy a poner el listado, así nos vamos viendo. Trabajo en equipo puede ser, profe. Sí, ciudadanía, tal cual. Muy bien. ¿Cuál otra? Persistencia, valentía. Persistencia, sí. Otra más también es esperanza. Porque ven, o sea, que compiten con la iniciativa de voy a ganar, aunque no siempre sea así. En el año 2014 hubo la Eurocopa en Suiza. Olvidemos. En la Eurocopa de Suiza del año 2008, o sea, de fútbol. Entonces se hizo un estudio para ver si es que qué pasaba con la población que, que vivió eso. Es decir, o sea, se hizo un estudio de la población general de Suiza a ver si es que el hecho de ser anfitriones de un evento deportivo les impactaba en algo, o entre comillas, exagero, es solo un derroche de dinero en un deporte. Ojo, y digo con respeto porque la verdad a mí me gustan mucho los deportes, incluido el fútbol. Entonces, ahí miren, se encontró que curiosamente, cuando se generan eventos colectivos como estos, suele haber eh, unos aumentos en el nivel de integridad de la población general. O sea, como que se vuelven, aunque sea unos meses, más honestos, se vuelven también más imparciales, o sea, más justos. Aumenta también la modestia y la espiritualidad. Es decir, que existió modificaciones. Si nosotros comparamos los niveles que había en la población general antes de la Eurocopa, durante la Eurocopa y después de la Eurocopa de Suiza. Entonces, si eso extrapolamos de eventos más grandes como las Olimpiadas o los Mundiales de Fútbol, capaz que entonces encontraríamos evidencia bastante curiosa. Bueno, vamos a otro tema más bravo. A nivel de las Fuerzas Armadas, ¿cuáles son las fortalezas más altas que tienen ellos? Liderazgo puede ser. Sí, ¿qué más? Valentía, profe. Sí, ¿cuál otro? Trabajo en equipo. Sí, Disciplina. Espiritualidad. disciplina sería integridad, ¿sí? Y la espiritualidad también. Uh-huh. Sí, y estos fortalezas que ustedes me han dado se han validado en estudios hechos en el ejército noruego, en los norteamericanos, en Argentina, en Australia. Ya, acaba una pregunta que también es linda porque tiene un sesgo muy, muy sudamericano. Verán, si se ubican que tenemos las Fuerzas Armadas y las fuerzas de forma muy general, las Fuerzas Armadas se dividen en, en soldados de tropa y oficiales. Es más complejo, obviamente, pero si pensamos que solo hubiera estos, o sea, si analizamos solamente estos dos grupos, los soldados de tropa
son los cabos, son los soldados, cabos y sargentos. En cambio, los oficiales son tenientes, coroneles, generales, comandantes y así. Entonces, fíjense que dentro de las Fuerzas Armadas, para hacer esto, usualmente se pide, entre comillas, no más que hagas la conscripción. No sé cómo le llaman acá. Instrucción militar debe ser o algo así. Y en cambio, para ser oficial, tienes que acudir a una secundaria de militares para que desde los 12 años te formen y cuando te gradúas a los 18 ya sales siendo teniente. Es decir, podríamos decir de forma muy reduccionista que acá les enseñan más la parte mecánica de las fuerzas militares. Y acá, en cambio, les enseñan más la parte teórica, o sea, más la parte de estrategia. Entonces, pensemos en la gente que va a estos colegios militares. Se ha hecho un estudio, bueno, varios, en ejemplos de academias militares como West Point, que es una de las más famosas del mundo estadounidense. ¿Ustedes creen que los niveles de las fortalezas del carácter de los adolescentes de West Point son iguales a los niveles de fortaleza del carácter de la población general? ¿O hay alguno que tiene más o tiene menos? ¿Qué se les ocurre? Y en coraje, al menos los estudiantes del colegio militar, me imagino que tendrían más alto. Sí, y va por ahí. De hecho, es bastante curioso porque se encontró que en general las personas que acuden a instituciones de Fuerzas Armadas como escuelas de policía o, o academias militares, parece ser que en general en estas fortalezas, o sea, en todo este grupo, tienden a presentar mayores niveles en comparación con gente que no pertenece a esas instituciones. Ojo, esto hay que tomarlo con prudencia porque, como les dije, acá en Sudamérica tenemos cierto tipo de sesgo que por razones muy justificadas hay ciertos grupos que consideran que las Fuerzas Armadas son algo muy importante o hay otros que consideran que son muy, muy malas. Entonces, sacando ese sesgo y sin negar los actos chuecos que hay en ese tipo de instituciones, lo curioso es que parece ser que aunque no se crea, la gente que va ahí o ese tipo de regímenes de educación secundaria son buenos para la gente, aunque no, aunque no creamos, aunque hay excepciones. Y como les digo, sin negar cuán polémico es el hecho de las Fuerzas Armadas. Esto también, o sea, no solo se extrapola al caso de West Point, o sea, en Estados Unidos, sino también en nuestros vecinos del sur, es decir, en Argentina, se encontró también se llega a esa misma conclusión. O sea, que tienen más prudencia, más espiritualidad, más inteligencia social, más amor, más autorregulación. Es decir, en general, tienen más niveles los cadetes que están en esas instituciones que el resto de personas. Y ahora yo les pregunto algo que no tengo muy claro. ¿Por qué creen que se da eso? Es decir, ¿por qué la gente que va a esas instituciones militares parece ser que, entre comillas, es más buena que el resto de gente? O al menos cuando está en ese curso, ya después de otra cosa. Y seguramente, profe, porque se forman mucho antes, o sea, están ahí desde jóvenes. No, pero lo que estoy diciendo es que imaginemos un colegio X de Asunción, o sea, al azar, y comparemos con chicos que van a un colegio militar. Aplicando esta teoría nos diría que los que están en el colegio militar tienden a presentar mayores fortalezas de carácter que los otros. Entonces ve que ambos comenzaron el colegio a la misma edad. Entonces, ¿por qué creen que existen esas diferencias? Profe, ¿será que tiene algo que ver la disciplina? Sí, yo también le pienso así. De hecho, no he leído ningún estudio que haya demostrado eso, pero mi idea va por ahí que la disciplina, aunque es molesta, lo que sea, esto que el otro, parece que sí les sirve. Y también parece, o sea, mi hipótesis es que enfatizarles o darles cierto tipo o fomentarles el amor hacia su país o como le quieran llamar, parece que son elementos que sí les ayudan. Y el patriotismo.
Sí, tal cual. Entonces, esto es algo muy importante que quiero enfatizar, porque al menos para compartir desde mi país, por diversas razones de nuestra dictadura, o sea, todavía se piensa o hay sectores que discriminan a las Fuerzas Armadas por ciertas cosas que se hizo, por ciertas cosas que hacen, por ciertos privilegios que tienen y demás aspectos que no vamos a negar. Simplemente es importante enfatizarles que veamos que por algo se sostiene, que a la gente que está ahí le hace bien, y más allá de la utilidad o no de esa institución, por algo la gente está ahí y por algo se sostiene. Es decir, que no es solamente por los beneficios que obtienen, sino también parece ser que en su calidad de vida les hace bien. Y de ahí también está ese chiste en mi país que cuando tenemos un adolescente así que es que tiene bajo comportamiento prosocial, le amenazan con meter a la escuela militar y que ahí supuestamente se compone. Entonces, eso desde la evidencia empírica parece que no es tan falso. Bueno, otra pregunta brava. Hay estudios que se han hecho en psicólogos para ver, o sea, cuáles son las fortalezas más altas que tenemos. Y a ver, entonces, ¿qué piensan? ¿Cuáles son las nuestras? ¿Las nuestras en qué sentido, profe? Como estudiante de psicología. Sí, los psicólogos nos llamamos de dos tipos. Psicólogos de formación, que son los universitarios, y los psicólogos graduados. Entonces, en este grupo de psicólogos, o sea, estudiantes y graduados, ¿cuáles son las fortalezas más altas que tenemos? Perspectiva. Sí, Amabilidad podría ser, profe. también perspectiva, bondad, o sea, amabilidad. Prudencia. Sí, Apertura mental. sí. Trabajo en equipo. Profe, inteligencia social. Esperen un ratito. Inteligencia social. Sí. Ok. Trabajo en equipo. No. A ver, espera un ratito. No, más bien eso es curioso porque parece ser que los psicólogos tenemos bajo nivel de trabajo en equipo. Recuerden que Pero trabajo en equipo es ciudadanía. Los psicólogos laborales no deberían tener desarrollado el trabajo en equipo para que pueda funcionar. Buen aporte. Acá no estamos diciendo que no se tenga, sino que presentamos en menores niveles. O sea, que claro que es una habilidad que incorporamos, pero a lo que voy es que si comparamos cuánto trabajo en equipo tenemos en comparación con cuánta perspectiva, como dijeron hace ratito, o cuánta amabilidad, parece ser que esas son fortalezas que son más altas que el trabajo en equipo. Bien. Y en médicos, ¿cuáles son las más altas? Ah, perdón, esperen, antes de seguir, otra que les quiero decir que nosotros tenemos bajo, y es ¿dónde estaba? Eso me sorprendió, el amor por el saber. Y eso que me es curioso porque hasta donde tengo la idea, los psicólogos tienden a leer mucho. Bueno, a nivel de los médicos, ¿cuáles son las fortalezas más altas que tienen ellos? Esperanza. Déjame ver. Sí. Otra. Prudencia. Sí. Muy bien. A la gente, o sea, a los PPL, o sea, la gente privada de libertad, lo que antes se conocía como presos, ¿cuáles son las fortalezas más necesarias para la reinserción social? O sea, ¿cuáles fortalezas creen que les sirve a esas personas para poder reinsertarse adecuadamente en la sociedad? Espiritualidad. Valentía. Sí, la valentía no. No entra. Esperanza. Sí. Y una más.
Equidad, profe. Justicia, no. Vitalidad. Tampoco. Otra más sería la gratitud. Veamos. Ahora, si estamos hablando de población LGBTQ+, ¿cuáles creen que son las fortalezas que tienen más elevado? Valentía. No, no va por ahí. O sea, quiero decir que no hay diferencia en el nivel de valentía entre la gente que pertenece a este grupo y a la que no pertenece. Es decir, que tienen niveles parecidos. Apertura mental. Sí. ¿Cuál otra más? Les ayudo. Este es medio difícil. Es el estudio de Gandhi Weber del 2020. Ellos identificaron que en general estas tres presentan mayores niveles en esa población. O sea, tienen más amor, más amabilidad y más inteligencia social. Otra pregunta más difícil aún. A nivel de las religiones, se sabe que hay diferencias en el nivel de las fortalezas entre la gente religiosa y la no religiosa. ¿Cuáles creen que, cuáles son las diferencias que existen entre estas dos poblaciones? O sea, ¿en dónde tienen más fortalezas la gente religiosa? En la curiosidad, profe. No, Espiritualidad. sí, Humildad. claro. Sí, en espiritualidad, en humildad. Otra importante, en el perdón, o sea, en la clemencia y misericordia, que acá se le llama perdón. Entonces también ellos tienen más alto. La gratitud, la gente religiosa suele tener también eso. Y la bondad. Y los últimos elementos. Se sabe que en los adultos mayores se observa que aquellos que están, o sea, que están trabajando y que viven con su pareja, tienden a presentar, tienden a presentar mayores fortalezas del carácter en comparación con aquellos adultos mayores que no trabajan y que viven solos. Entonces ahí, o sea, es otro criterio para enfatizar de por qué es muy importante que la gente genere vínculos sólidos y tenga con quien, como dicen, envejecer, porque no es solamente tener a alguien que te haga compañía, sino parece ser que la presencia del otro te empuja a tener más fortaleza. Otra cosa, sí, también hay una correlación negativa entre fortalezas de ideación suicida, es decir, a más fortalezas o más uso de las fortalezas, los abuelitos presentan menor ideación suicida. A nivel de personas sin hogar, y este es el último grupo que vamos a ver, se encontró que, sí, hay un listado entonces de las principales fortalezas de la gente que vive en situación de calle. ¿Cuáles creen que son? Persistencia. Muy bien. ¿Cuál otra? Valentía, profe. Sí. Y otra más. Autorregulación. No, ese no. Gratitud. Sí.
También otra es la bondad o el humor. Bueno, entonces, perdón, y un último dato, también se observa que la gente, mientras más tiempo ha estado en situación de calle, presenta menos fortalezas del carácter. Es decir, parece ser que esa situación de que uno pierde el hogar no solo te afecta en la calidad de vida y en las funciones mentales, sino también en tu nivel de bondad, o sea, tu nivel de las fortalezas del carácter. Sí. Bueno, entonces, recuerden que tienen sus lecturas recomendadas y hasta acá vamos a ver esta unidad 2. Les invito ahora que tengamos un receso de 15 minutos y después seguimos con el resto de contenido para esta clase.